Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro. Versículo 14, 15 y 16. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 14, 15 y 16. Dice así la palabra de Dios: Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que el que murmura, lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El apóstol Pedro manda a la iglesia que es extranjera y peregrina en este mundo, y le dice que debe estar siempre preparada para presentar defensa. La palabra griega que se usa allí por defensa es la palabra apología. La palabra apología. Y esta palabra tiene la idea de presentar una defensa, un argumento, una prueba. De hecho, entre las disciplinas de la teología hay una disciplina que se llama apologética. ¿Han escuchado hablar de esa disciplina? La apologética. Y el propósito de esta disciplina es capacitarnos para presentar defensa. Por ejemplo, para presentar defensa con un ateo, para presentar defensa con un falso testigo de Jehová, para presentar defensa contra un mormón. Ese es el propósito de esa disciplina, de la disciplina de la apologética. Entonces el apóstol Pablo nos manda a estar preparados para presentar apología, o sea, para poder responder bien a un mundo que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la carta o la epístola a Diogneto, el cual es nuestro objeto de estudio el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de el documento llamado la carta a Diogneto, el cual sería nuestro segundo documento de los padres apostólicos. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, que hermanos, la carta a Diogneto es una de las evidencias más tempranas de apologías. Pedro dice: iglesia, estén siempre preparados para presentar apología, defensa. Bueno, la carta a Diogneto es una apología. La carta a Diogneto es una defensa de la fe. De hecho, si yo les preguntara, ¿qué género es la epístola a Diogneto?, deberían darse cuenta que les estoy dando la respuesta en la pregunta, aunque les estoy dando una mala respuesta. ¿Por qué? Si yo les pregunto, ¿cuál es el género de la epístola a Diogneto? ¿Cuál es la respuesta que les estoy dando? Epístola, ¿sí?
el género epistolar, hay algo que se llama género epistolar, ¿sí? ¿Qué es lo común en un género epistolar? Un saludo, el contenido y una despedida. Ajá. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el género de la epístola a Diogneto? La respuesta sería epístola, es una epístola, pero sería una mala respuesta, porque concretamente hablando, sí tiene el sabor como si fuera una carta, pero más bien, hermanos, es una defensa de la fe, ¿sí? Es una apología. Es una argumentación lógica y concisa que hace alguien a Diogneto. Miren, por ejemplo, dice un autor, la epístola a Diogneto es uno de los primeros ejemplos de literatura apologética que se conserva del periodo cristiano temprano. Dice este autor que la epístola a Diogneto en realidad es una apología. Otra persona, por ejemplo, seguro que es familiar a sus oídos, este hombre se llama Michael Haykin y es un profesor de historia en el Seminario Bautista del Sur. Y él dice esto: la carta a Diogneto, una vehemente y emotiva defensa de la verdad de la cosmovisión cristiana, proviene de la fe gozosa de un hombre que se asombra ante la revelación del amor de Dios en su Hijo y que está buscando persuadir a un pagano grecorromano de nombre Diogneto a que se haga un compromiso con la fe cristiana. Ok, ¿qué tiene que ver primera de Pedro 3:15 con la carta a Diogneto? Bueno, Pedro dijo que hagamos apologías, que hagamos defensa de la fe. La carta a Diogneto es una de los documentos históricos más antiguos que nos presentan una defensa de la fe cristiana. Es ese documento que me gustaría llamar su atención, hermanos. Hoy quiero que vayamos a investigar este documento, que lo conozcamos un poco, no solo con tintes de nostalgia histórica, ¿sí? No solo para conocer y estar con más cultura de nuestra historia, sino para que aprendamos cómo es que los primeros cristianos defendieron su fe. Hermanos, para que nos examinemos si a nosotros nos preguntarían las mismas cosas, para que podamos conocer cómo respondían estos hermanos y en ese proceso aprendamos. Ok, mi propósito es ir a la epístola y presentárselas un poco, presentarles el alimento, ¿sí? O sea, el contenido de la epístola a Diogneto. Ahora, si les acabo de decir que no es una epístola, sino que es una apología, alguien preguntará, ¿y por qué sigues llamándole epístola a Diogneto? Bueno, hermanos, así se llama y no le podemos cambiar el nombre 2000 años después, ¿sí? Así que no pretendo cambiarle el nombre a la epístola a Diogneto. Ya se llama así, aceptemos su nombre de pila. Ah, no, ¿verdad? Somos reformados. Aceptemos su nombre de nacimiento. Ok, así que, pero antes de ir a la nata, a lo que vamos a estar, a la médula, lo que vamos a estar meditando más, déjenme darles algunos generales sobre esta epístola que son útiles conocer. Uno, ya vimos ¿cuál es el género, verdad? ¿Cuál es el género de la epístola? Un documento apologético. Esa sería la correcta respuesta, ¿sí? ¿Cuál es el género de la epístola a Diogneto? Un documento apologético. Dos, el autor. ¿Quién es el autor? No sabemos.
Sabemos quién es el receptor. ¿Quién es el receptor? Diogneto. Pero ¿quién envía? No sabemos. Lo único que sabemos por la epístola misma es que era un intelectual, era un cristiano intelectual. Por ejemplo, dice alguien que su estilo, su griego, o sea, su estilo de escritura es lúcido y fluido, lo cual refleja habilidades de un hombre estudiado, posiblemente un hombre de la élite social. El escritor maneja una buena retórica, o sea, está bien preparado, se le facilita algún conocimiento hasta filosófico, cita por ahí unas cuestiones filosóficas. Así que por esas razones se piensa que era un académico. Y hay otra razón, porque a quien le escribe es un hombre también parece que de alto rango, un tal Diogneto. Así que este hombre fue un académico. Por eso se ha intentado decir que el autor era Melito de Sardes o Justino Mártir. Justino Mártir fue un hombre que también él se llama un apologista. Ya saben qué significa apologista, ¿verdad? ¿Qué es? Uno que defiende la fe, uno que se dedica a escribir documentos relacionados con la fe. Algunos piensan que fue Justino Mártir, otro Apolinar de Hierápolis y otro Teófilo de Antioquía. Estas son las propuestas que se han dado, pero creo que no podemos tener certeza. Bueno, se pensaba que era Justino porque el documento de la carta de Diogneto es difícil, el griego es difícil. Y esa es la característica principal del griego de Justino Mártir, ser complicado y difícil. Por un tiempo se estuvo poniendo este documento en los escritos de Justino. O sea, ¿qué cosas escribió Justino? Y decían, escribió la primera apología, la segunda apología, el diálogo con Trifo y la epístola de Diogneto. Pero ya hoy la mayoría sabe que no fue Justino Mártir quien escribe, ¿ok? Entonces, ¿quién es el autor? No sabemos. Ok, recipiente. ¿Quién recibe la epístola? Diogneto. Ahora, ¿quién era Diogneto? No sabemos. Lo único que sabemos es que su nombre tiene una connotación religiosa, quiere decir uno que es nacido de Zeus. Al parecer un hombre de alto mando. Y vean que se parece la forma como comienza Lucas. Oh, excelentísimo, no Teófilo, pero Diogneto, ¿sí? De manera que se cree que ese era un hombre de la alta sociedad. Por ejemplo, dice un erudito de la iglesia temprana, dice esto: a veces se cree que Diogneto era un oficial administrativo de alto rango. Algunos piensan que incluso el emperador mismo o algún otro miembro de la élite romana. Más comúnmente se ha sugerido que era Diogneto, el tutor de Marco Aurelio, mencionado en las meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un sofista, un filósofo. Bueno, no un filósofo tal cual, pero muy inclinado. Y él menciona a un tal Diogneto en sus meditaciones. O posiblemente el procurador de Alejandría, Claudio Diogneto. Bueno, estas son todas las posibilidades. No podemos tener certeza de ninguna de ellas. Y eso es algo que hay que acostumbrarnos en la historia de la iglesia. ¿Saben cuál es la mayor certeza que tenemos en la historia de la iglesia? Los documentos que poseemos. Todo lo demás es variado, ¿sí? Pero cualquiera que haya sido, este era un hombre de alto rango. Dice Philip Schaff. ¿Han escuchado hablar de Philip Schaff? Philip Schaff fue un historiador, tiene como 7 volúmenes, más de, no sé, 600, unas 5,000 páginas de historia de la iglesia. Y él
dice esto de Diogneto. Lo único que sabemos es que era un pagano curioso de la alta sociedad que quería información respecto al origen y naturaleza de la religión cristiana. Ok, 3 cosas llevamos: el género de la epístola a Diogneto, el autor y el receptor. Veamos algo de la estructura antes de dedicarnos al texto como tal. La estructura. Hermanos, les recomiendo que consigan los Padres Apostólicos otra vez y que la lean. Esta es muy breve, no sé si son máximo 3 o 4 páginas. Es muy breve la historia. Solamente son 12 capítulos. Y la epístola se divide en 2 grandes partes. Los primeros 10 capítulos son la defensa de la fe. Los últimos 2, el capítulo 11 y 12, son más un sermón, ¿sí? Es un tipo de sermón. Se añadió después, ¿cuándo? No sabemos, pero se añadió. Bueno, el texto comienza en el capítulo 1 con una razón del escrito. La razón es, Diogneto pide que le explique su fe. Explícame tu fe, cristiano. El capítulo 2 presenta una burla. Aquí dice, ok, ¿querías la respuesta? Aquí te va. Y empieza burlándose de las religiones paganas. Después, en los capítulos 3 y 4, empieza a burlarse de los judíos. Dice, ok, ya que les di a los paganos, ahora déjame decirte por qué no soy judío. Bueno, capítulos 5 y 6 argumenta que los cristianos son socialmente inofensivos. De hecho, lo único que hacen los cristianos es hacerle bien a la sociedad. Así que no hay razón por la cual los persigan. El texto continúa explicando que la religión cristiana, a diferencia de todas, esta está basada en la revelación de Dios y no solo en la razón. O sea, no es filosofía, lo que el hombre puede entender con su mente, no. La religión cristiana es revelación de arriba hacia abajo, de Dios hacia la criatura. Y bueno, él termina en los capítulos 11 y 12 con un sermón. Bueno, un breve extracto de un sermón. El tema es, no vamos a poder llegar al sermón, de hecho no lo vamos a ver, pero lo pueden leer, es breve. El tema es la inmanencia del logos en la iglesia y cómo es el logos quien está enseñando y dirigiendo al pueblo de Dios. Es interesante esas últimas partes porque nos habla de la cristología. Algunos creen que no lo escribió Diogneto, el sermón. Simplemente se añadió y se pensó que era el mismo autor. Otros creen que sí. Bueno, eso es lo que tenemos. Ok, ya vimos demasiados generales. Ya vimos el género, el autor, el receptor, la estructura del texto. Ahora vamos al contenido tal cual. Hermanos, no puedo hablar todas las preciosas cosas que dice esta epístola. Realmente solo voy a mencionar algunas y será su tarea conocer lo demás. El autor comienza hablando a un buscador. Miren el capítulo 1, dice esto: como veo, muy excelente Diogneto, que tienes gran interés en comprender la religión de los cristianos. Así comienza la epístola. A ver, te estoy respondiendo porque tú quieres saber quiénes somos, por qué practicamos las cosas que hacemos, por qué nos conducimos de la forma en la que nos conducimos. Bueno, por esa razón me estoy tomando el tiempo. Ahora, lo más probable es que estos eran amigos, ¿sí? Quizá se conocieron en
en la niñez, y ahora se volvían a reencontrar y ahora caminaban diferentes, en diferentes rumbos, uno en la religión pagana, otro en la religión cristiana, pero sabemos que eran conocidos. ¿Por qué sospechan los eruditos que se conocían? Porque, hermanos, las respuestas que les dan no es alguien que conoces por primera vez, ¿sí? O sea, se empieza a burlar de sus dioses, ¿sí? Ya tenían que tener un tiempo de conocerse. Y al parecer, hubo 3 cosas que le preguntó Diogneto a este cristiano. 3 cosas que le preguntó Diogneto a este cristiano. 1, ¿quién es el Dios de los cristianos? O sea, ¿quién es este Jesús Nazareno, el crucificado y resucitado que adoran? 2, ¿por qué los cristianos se aman unos a otros? ¿Por qué los cristianos se aman unos a otros? Hermanos, en este tiempo los cristianos estaban teniendo oportunidad de reflejar su amor de una forma muy especial. Eran llevados a la cárcel uno y sus discípulos iban ahí a escuchar al pastor y a darle de comer. O pasaba al revés y el pastor iba a buscar. Llevaban a uno y los otros intentaban quitarlo, y si no, se iban con él también a la muerte. Y dice que, ¿por qué se aman? ¿Por qué se aman los cristianos? ¿Y qué de la novedad de tu religión? ¿Cómo explicas que esto es algo nuevo? Aquí vale la pena una palabra de explicación en la última pregunta, porque para nosotros lo nuevo es lo mejor, ¿no es cierto? Ya salió el iPhone, no sé, 14 o ¿cuál van? Bueno, van como el 14, yo creo. ¿Y qué es mejor, hermanos? ¿Un iPhone 14 o un iPhone, no sé, 6? ¿Alguien tiene 6 todavía? ¿Cuál es mejor? Bueno, estamos acostumbrados por el consumismo a que lo más nuevo es lo mejor. Bueno, y en la tecnología puede ser, ¿sí? Ahora, nuestra cultura, hermanos, y aquí me meto en terrenos peligrosos porque esto será lecciones que daré próximamente en el seminario, donde voy a invitar a la iglesia a estas lecciones, porque voy a hablar de por qué nuestra sociedad está tan perversa en nuestros días, qué pasó hace años que la ha pervertido, pero es otra historia. Bueno, el punto es este, hermanos: nuestra sociedad tiene más confianza en lo nuevo que en lo antiguo. Miren una muestra de esta patología tan solo en ¿quiénes son los personajes hoy en día que dan los discursos más conmovedores y de más sabiduría? ¿No es esta muchachita manipulada que simplemente es una mercadotecnia, la tal Greta? Lo nuevo, lo sincero, la novedad, lo que es más natural es la mayor sabiduría. Y no dijo ahí su frase inmortal: ¿cómo se atreven ustedes? Ahí actuaba la imagen mercadotecnia del problema del ambiente en nuestra situación social. Hermanos, lo que decía Diogneto en su cultura era profundo, porque él decía: dioses nuevos no es bueno. Lo bueno es añadirnos a la tradición. Esa no es nuestra cultura. Nuestra cultura dice: tradición sinónimo de malo, tradición sinónimo de opresión, tradición sinónimo de corrupto, libre de tradición, genuino, bueno, deseable. Entonces nos puede costar un poco de trabajo, pero hermanos, para Diogneto, algo que no es nuevo es sospechoso, ¿sí? Perdón, algo que es nuevo es sospechoso. Algo antiguo, confiable. Ya ha pasado la religión de muchos y es confiable. Si es nuevo, es sospechoso. Entonces,
El cristianismo tenía que resolver esta pregunta seria. ¿Por qué apareció hasta ahora el cristianismo? Esas son las tres preguntas. 1, ¿quién es el Dios de los cristianos? 2, ¿por qué se aman? 3, ¿por qué apareció hasta ahora esta religión? Diogneto no las responde, el autor no las responde una por una, sino que da la respuesta combinada a través de toda la epístola. ¿Sí? Así que, así es como comienza la epístola, con un saludo. Oh, excelentísimo Diogneto, te voy a responder lo que me has preguntado. Ahora, antes de pasar a considerar las respuestas, vean cómo acaba el capítulo 1. Acaba con una oración. Dice, considero bueno este celo y pido a Dios que nos proporcione tanto el hablar como el oír. Que a mí me sea concedido el hablar de tal forma que tú puedas ser hecho mejor por el oír, y a ti que puedas escuchar de modo que el que habla no se vea decepcionado. Aquí hay otra cosa cultural que no debemos pasar por alto. Veamos, hermanos, que Diogneto se pone en las manos de Dios y también al que escucha, ¿sí? Dice, ok, pero en última instancia encomendémonos a Dios. ¿Era calvinista o algo así? Quizá. Es absurdo decir que eran calvinistas o no eran calvinistas. Para ese tiempo la doctrina todavía no se definía bien, pero algo claro está a la luz de esto. Sabían que la conversión era algo que se realizaba en la voluntad y el poder de Dios, y por lo tanto dice, encomendémonos a Dios. Ahora, fíjense que Diogneto no dice, pidamos a Dios que tú leas bien y yo escriba bien. No dice eso. Dice que yo pueda hablar y tú oír. ¿Y por qué se habla de esta forma, hermanos? Porque en ese tiempo el principal medio de comunicación era hablar y era escuchar, el medio receptor. Sí existían cartas, pero cuando el autor escribió esta respuesta a Diogneto, él seguramente la dictó, ¿sí? Y esto es una de las cosas que hace valioso conocer algo de los lenguajes antiguos, porque cuando el autor escribe la respuesta a Diogneto, se esfuerza por ser lo más poético, se esfuerza para que suene bien, se esfuerza para que rime. De hecho, el apóstol Pablo también por eso hacía lo mismo, ¿sí? Más bien cuando él está escribiendo, está dictando. Ahora, si este hombre era rico, como lo sospechamos, iba a tener alguien que se la leyese, porque para eso fue escrita. Fue escrita para que fuese leída en voz alta. Así que es importante tener estos conceptos culturales. De hecho, leer para el siglo V era extraño si se dice que lees en voz baja. Eso no existe. No es cierto que decimos a nuestros hijos, sí lee, pero lee en tu mente. Para los primeros hombres, esto era inconcebible. No, si se lee en voz alta. De hecho, creo que es Agustín, que una vez iba caminando y ve a su maestro leer dentro de la iglesia, y dice que se sorprende porque aunque movía sus labios no se escuchaba palabra de su boca, y le maravilla, le fascina, y dice, ¿cómo es que puede leer sin pronunciarlo oralmente? Eso fue extracultural, por si les sirve. Pasa del saludo a la respuesta. Y primero comienza diciendo, y sus capítulos dicen, no soy ni judío ni gentil. ¿Quiénes somos? No soy ni judío ni gentil. ¿Quieres saber eso, no? Te voy a responder. En primer lugar, entiende, no soy judío ni gentil.
Su ataque, hermanos, es prácticamente una reproducción del profeta Isaías. Y se empieza a burlar de los dioses. Se empieza a burlar de sus ídolos. Escuchen esto. Me parece interesante que lo conozcan. Dice, ¿podrían estas cosas que ahora tú adoras ser hechas de nuevo vasijas como los demás por medio de manos de hombres? Ok, tú tienes un ídolo, ¿sí? Este ídolo de barro, pero ¿no pudo haber sido hecho vasija? ¿No pudo haber sido hecho un vaso? ¿Y eso es lo que estás adorando? Continúa. ¿No son todos ellos sordos y ciegos? ¿No son sin alma, sin sentido y sin movimiento? ¿No se corroen y se pudren todos ellos? Y después dice algo muy interesante, hermanos. Dice, a ver, ¿y no los humillan ustedes mismos a sus dioses cuando dejan a los de barro en la calle, pero guardan los de plata? Dice, ¿no los humillan ustedes de otra manera? Los avergüenzan a sus dioses, porque dicen, mira, tú que eres de plata, tú sí tienes un poquito más de valor, así que a ti sí te pongo bajo llave, pero tú de maderita puedes quedarte aquí, no te va a pasar nada. ¿No se mofan de sus dioses, por lo tanto, al hacerlo? Y él dice, y podría decirles mucho más de estas cosas. Me podría dar vuelo, ¿sí? Pero no lo voy a hacer. Miren, él dice, bien podría decir mucho más respecto a que los cristianos no son más esclavos de dioses así. Interesante el concepto de este autor sobre qué es la idolatría. La idolatría, dice él, es en realidad esclavitud. Es esclavitud. Y hermanos, esto nos debe resonar con las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Porque el apóstol Pablo empieza a argumentar sobre un problema que pasó en la iglesia de Corinto. ¿Qué pasó en la iglesia de Corinto? Bueno, Pablo había dado una instrucción que si alguien quería comer carne sacrificada a los ídolos, lo podía hacer siempre y cuando no tropezara a sus hermanos, ¿sí? O sea, seguramente un animal iba a ser sacrificado a un ídolo y después esa carne se iba a vender en la carnicería. Y entonces, posiblemente era más barata, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo argumenta y dice, a ver, un ídolo no es nada, o sea, la carne no tiene ahora un ídolo y si te la comes te va a pasar algo. Por lo tanto, si alguien quiere hacer un ahorrito con esa carne, puede comprarla. Ahora, si tu hermano se tropieza y para él no está bien que comas esa carne, hermano, gasta un poco más y compra de la otra carne. Pero si no lo haces, no pecas. Un ídolo nada es. Bueno, algunos se aprovecharon de eso, como es común, tomar algún texto y torcerlo para hacer nuestra voluntad muchas veces. Mala voluntad casi siempre. Y entonces empezaron a decir, bueno, entonces no es nada si me voy a la fiesta donde se va a adorar a ese dios pagano, ¿sí? No es nada porque los ídolos nada son. Bueno, el apóstol Pablo empieza a argumentar en el capítulo 10. A ver. Yo no dije que los ídolos no son nada. Y él dice, a ver, si se sacrifica, la carne no se contaminó porque no son seres más poderosos que Dios o algo así. No obstante, cuando los paganos sacrifican a sus ídolos, tienen que saber algo. Hay demonios detrás de ello. Hay demonios detrás de ello. De manera que cuando se están haciendo adoraciones a los ídolos, no debemos verlos como no están haciendo nada. No, están sujetos al poder demoníaco que los esclaviza. Y por eso es que dice el autor a Diogneto, nosotros ya somos libres de esa esclavitud a la idolatría. O sea, que ser cristiano es estar libre del dominio de los demonios y del dominio de Satanás. Escuchen las palabras de un autor.
Como hemos visto, Pablo sostuvo ante todo que los dioses griegos y romanos no tenían una realidad objetiva, ¿sí? Los dioses, hermanos, no es que existe Zeus, ¿sí? Sí estamos todavía ya convencidos de eso, ¿verdad? No es que está arriba con sus, ¿cómo se llaman? Rayos, ¿sí? Pero dice, los ídolos nada son, pero ese demonio, ese ídolo en realidad tiene un demonio detrás. Escuchen lo que dice Michael Heiken. Sin embargo, continúa argumentando que esto no significa que las religiones paganas eran inofensivas. De hecho, eran el centro de actividad demoníaca y adorar a los dioses es realmente tener comunión con los demonios. ¿Se recuerdan esas palabras que dice el apóstol Pablo? Los que sacrifican a los demonios se hacen uno con ellos, ¿sí? Por lo tanto, los cristianos no pueden participar de fiestas a demonios, fiestas a ídolos. Continúa, estos poderes demoníacos usaban la religión griega y romana como sus diferentes ritos y mitos, como muchas marcas para atrapar a hombres y mujeres esclavizados. Entonces, este autor que escribe a Diocneto entiende lo que el apóstol Pablo dijo. Nosotros ya no estamos bajo ese yugo, ya estamos libres. Y que yo no adore, manifiesto mi alianza y mi sumisión completa a Dios. Hermanos, la idolatría es un ataque, una rebelión directa en contra de Dios. El abandonar la idolatría para someternos a Cristo es reconocer su señorío y su victoria. Y por eso está hablando de esta forma. Dice, pero tú todavía estás sujeto a ellos. Eso tiene una concepción clara del pecado. A veces alguien va a pensar que vivir en el pecado es vivir libre. No, es vivir esclavizado. Es someterse a otro señor, al diablo, al pecado, y paga mal, paga mal. Porque el ladrón no viene sino para matar y destruir. Pero Cristo ha venido para dar vida y dar vida en abundancia. Bueno, después de hablar de por qué no son gentiles, empieza a explicar, por otro lado, por qué no es judío. Ahora, comienza reconociendo el autor que los judíos tienen algo correcto, que reconocen que hay un solo Dios, ¿sí? Sin embargo, se dice el apóstol Pablo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Entonces dice el autor, los judíos pues en cuanto a que se abstienen de todo culto antes descrito, hacen bien exigiendo reverencia a un Dios del universo y considerándole como Señor. Dice, déjame comenzar diciendo que el judaísmo es superior a los gentiles. No obstante, el judaísmo tiene un gran error y por eso no soy judío. El judaísmo tiene un gran error. Ahora, déjenme darles la respuesta que da el autor a Diocneto y después déjenme criticar un poco la respuesta, la cual no será necesario que dé una grande crítica porque la mayoría va a reconocer el problema, pero solo la mencionaré de forma breve. Esto dice el autor: pero los que creen que ofrecen sacrificios con sangre y cebo y holocaustos y le honran con estos honores, me parece a mí que no son en nada distintos a los que muestran el mismo respeto hacia las imágenes sordas. Y empieza a hablar en el capítulo 4 y dice, además están llenos de supersticiones los judíos. Están llenos de supersticiones, así que aunque tienen algo bien, en todo lo demás hierran, en todo lo demás se equivocan. Ok. Mi crítica a la epístola a Diocneto
es que siento que al autor le falta la sensibilidad que sí vamos a ver en Justino Mártir para explicar por qué esta religión es nueva, ¿sí? ¿Por qué esta religión apareció? A ver, la primera pregunta ya está resuelta. ¿Quiénes son? ¿A qué Dios adoran? Bueno, no adoramos ni a los dioses de los paganos, y tampoco somos judíos, porque ellos se equivocan en seguir manteniendo una religión que ya no está vigente. Entonces, y aquí viene la respuesta, nosotros poseemos una religión mayor, una religión mejor. ¿Por qué es mejor esta religión? Y da dos razones. Primero, porque esta religión tiene una mejor ética. Tiene una mejor ética. Miren, hermanos, esto es interesante. Escuchen lo que dice en el capítulo 5, la epístola. Dice, ¿quiénes son los cristianos? ¿Qué es esta religión? Bueno, déjame decirte que esta es una religión superior en su ética. Escuchen, se casan como todos los demás hombres y engendran hijos, pero no se desembarazan de su descendencia. ¿Qué es esto que no se desembarazan? No abortan. A ver, este texto, hermanos, es para guardarlo en la mente. Dice, ok, los cristianos tienen algo de este mundo, pero algo que no es de este mundo por otro lado. ¿Qué es lo que es de este mundo? Se casan. Pero ¿por qué es superior? No se desembarazan. Hermanos, el problema del aborto no es algo nuevo. Hoy es más sofisticado, más masivo y por lo tanto muy perverso. Pero el problema del aborto existe desde este tiempo. ¿Saben cómo se desembarazaba? Tirando a los niños a la calle o deshaciéndose de ellos en los basureros. Leía se encontró en lo que fue considerado un tipo basurero, una carta de un esposo. Parece que el esposo estaba fuera de la ciudad. No sé si ya les conté esto alguna vez, pero si sí, vuélvanlo a escuchar, por favor. Y la carta decía, si es niño, quédatelo. Si es niña, tíralo. ¿Y qué hacían los cristianos? Los recogían. Dice, celebran las comidas en común, pero cada uno tiene su propia esposa. O sea, no hay esa pecaminosidad y esa asquerosidad. Se hallan en la carne y con todo no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. No se hace caso de ello y pese a todo se les condena, se les da muerte y aún así están revestidos de vida. Piden limosna y con todo hacen ricos a muchos. Hermanos, podríamos usar nuestra ética y nuestra moral como una defensa de cuál es nuestra religión. Miren lo que ellos pueden hacer. A ver, él pudo haber incrementado su lista. Nosotros tenemos una moral así. Además, les hacemos bien porque ustedes tiran a sus hijos, nosotros los recogemos. Como ya hay afuera en las clínicas de abortos cristianos dispuestos a adoptar a niños que las mujeres piensan asesinar. Y dice, si no lo haces, yo me hago cargo de tu hijo, pero no lo mates. Hermanos, hemos de despertar y que el Señor nos ayude, que por medio de la palabra y la adoración y la predicación, que podamos crecer como iglesia en nuestras obras de piedad, para que éstas sean también nuestras credenciales y nuestro testimonio ante un mundo perverso. La segunda razón por la cual el cristianismo es superior es
porque no adoran de acuerdo a la superstición, sino de acuerdo a la revelación de Dios. ¿Sí? El cristianismo es superior porque este lo reveló Dios. Miren lo que dice en su capítulo 8. Porque no fue una invención terrenal, como dije, lo que les fue encomendado, ni se preocupan de guardar tan cuidadosamente ningún sistema de opinión moral, ni se les ha confiado la dispensación de misterios humanos. Y empieza a decir, en eso se ha equivocado el judaísmo, que continúa haciendo cosas que Dios ya no demanda. Y en eso se equivocan los filósofos. En eso se equivocan los filósofos. En conocer cosas, en entender o argumentar por cosas que no son reveladas por Dios. Entonces, ¿por qué la novedad del cristianismo? Y va a argumentar él y dice, porque Dios estaba esperando que el mundo se diera cuenta de que no podía salvarse por sí mismo, sino que necesitaba la obra de Dios. Y hermanos, aquí es donde tenemos una de las piezas más bellas de la epístola, porque empieza a explicar el glorioso intercambio de la cruz. Escuchen, oh bondad y amor de Dios sobremanera grande. Él no nos aborreció ni nos rechazó, ni nos guardó rencor, sino que fue longánimo y paciente, y por compasión hacia nosotros, tomó sobre sí nuestros pecados, y Él mismo se separó de su propio Hijo como rescate por nosotros, el santo por el transgresor, el inocente por el malo, el justo por los injustos, lo incorruptible por lo corruptible, lo inmortal por lo mortal. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa aparte de su justicia podía cubrir nuestros pecados? ¿En quién era posible que nosotros, impíos y libertinos, fuéramos justificados salvo en el Hijo de Dios? Oh dulce intercambio, oh creación inescrutable, oh beneficios inesperados, que la iniquidad de muchos fuera escondida en el justo, y la justicia de uno justificara a muchos que eran injustos. Habiéndose pues en el tiempo antiguo demostrado la incapacidad de nuestra naturaleza para obtener vida, y habiéndose ahora revelado un Salvador poderoso para salvar incluso a las criaturas que no tienen capacidad para ello, Él quiso que por las dos razones nosotros creyéramos su bondad y le consideráramos como cuidador, Padre, Maestro, Consejero, Médico, Mente, luz, honor, gloria, fuerza y vida. Impresionante, ¿no, hermanos? Parece que estamos leyendo a un escrito de Martín Lutero, ¿no es cierto? Oh, dulce intercambio. La respuesta que está dando entonces el autor es esta. Dios esperó en enviar a su Hijo. ¿Por qué la religión es nueva? Porque Dios esperó en enviar a su Hijo hasta que todos vieran que era imposible salvarse por sí mismos. Y aquí es donde viene mi crítica. A ver, el texto es maravilloso, ¿no es cierto? El texto es maravilloso, lo que acabamos de leer. No obstante, tiene un error en su argumentación. ¿Cuál? Hermanos, el cristianismo no es nuevo, es la religión más antigua que ha existido. Es donde es superior Justino Mártir. De hecho, por eso no creo que le escribe Justino Mártir, porque Justino Mártir argumenta distinto. Vamos a llegar pronto bueno, no pronto, pero algún día a Justino Mártir. Y Justino Mártir, en su segunda apología y en el diálogo que hace con Trifo era un judío, ¿sí? Tengo que refrescar mi memoria, pero si no me equivoco, Trifo llega un día y saluda a Justino, porque Justino se vestía con una manta de filósofo, ¿sí? Un tipo de toga de filósofo, y dice, ¿qué? ¿Por qué me abrazas? Y dice, es que mi maestro me enseñó que cada vez que viera
a alguien vestido de esta forma, fuera a saludarlo y aprendiera de él, porque era un hombre muy sabio. Bueno, el chiste es que este Trifo era un judío. Y en el diálogo, Trifo va a preguntar, ¿y por qué ahora creen en Jesús Nazareno? Bueno, el argumento de Justino es, porque este es lo que profetizó el Antiguo Testamento. O sea, el cristianismo no es nuevo. El cristianismo es la religión del huerto del Edén. El cristianismo es la promesa que Dios le dio a Adán y a Eva. La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es donde creo que está el error de la argumentación de el autor, la epístola a Diocneto. Entonces, él dice, ¿qué es tu religión? Bueno, no somos ni judíos ni gentiles, creemos en Cristo y nuestra vida lo testifica. ¿Por qué es nueva tu religión? Él dice, es nueva porque Dios esperó, ¿sí? Dios esperó a que entendiéramos que no nos podíamos salvar por nosotros mismos, aunque no estamos de acuerdo con eso, que esa no fue la razón por la cual Dios esperó. Sí, claro que no nos podemos salvar por nosotros mismos, pero esa no fue la razón de su espera. No esperó nada. Hermanos, no esperó nada. Desde el principio dio el evangelio para que pecadores pudieran ser salvos. Aunque no estamos de acuerdo entonces con eso, no obstante, no negamos la hermosura de la respuesta. Oh dulce intercambio, oh creación inescrutable, oh beneficios inesperados, que la iniquidad de muchos fuera escondida en el justo y la justicia de uno justificara a muchos que eran inicuos. ¿Pueden ver, hermanos? Estos escritos son nuestros, no son de Roma, son nuestros. Esta es la fe que proclamamos. Esta es la doctrina que abrazamos. El santo por los transgresores, el inocente por el malo, el justo por los injustos. Bueno, tenemos que acabar. Y alguien dice, pero falta una respuesta. Ya dimos la primera. ¿Quiénes son? No somos ni judíos ni gentiles, somos cristianos y esta es nuestra ética. ¿Por qué apareció el cristianismo ahora? Ya vimos la respuesta. Falta una pregunta. ¿Cuál es la última pregunta? ¿Cuál nos falta contestar? ¿Por qué se aman como se aman? Bueno, veamos la respuesta en la despedida. Hermanos, lo que tenemos en este autor es un verdadero evangelista. Es un verdadero evangelista. Comienza encomendándose a Dios y termina haciendo lo que se llama coloquialmente echando la red, ¿sí? Echando la red, aventando la red a ver si logra pescar a alguien para Cristo. Dice, ¿y por qué se aman los cristianos? Esta es su respuesta, capítulo 10. Cuando hayas conseguido este pleno conocimiento, ¿cuál pleno conocimiento? Que Jesús vino a salvarnos. ¿De qué gozo piensas que serás llenado? ¿O cómo amarás a aquel que te amó a ti antes? Y amándole serás un imitador de su bondad. Y no te maravilles de que un hombre pueda ser un imitador de Dios. Puede serlo si Dios quiere, porque la felicidad no consiste en enseñorearse del prójimo, ni en desear tener más que el débil, ni en poseer riquezas y usar fuerza sobre los inferiores. Ni puede nadie imitar a Dios haciendo estas cosas. Sí, estas cosas se hallan fuera de su majestad. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué se aman? ¿Me preguntas por qué? Hermanos, este hombre era ágil. Dice, ¿quieres saber la respuesta? Cuando entiendas lo que estoy diciendo, ya no me vas a preguntar. Porque cuando entiendas que Dios envió a su Hijo a morir por ti, entonces podrás amar al que te amó. Y amando al que te amó, se desbordará amor para tu prójimo. ¿Que por qué nos amamos? Porque Dios nos amó primero. Es por eso que insistimos que cuando alguien está tan lejos de la iglesia
y no quiere estar en la comunión de la iglesia y no quiere servir a su iglesia, es por eso que manifiesta un mal estado espiritual o el nulo estado espiritual que tiene. Porque alguien no se puede llamar hijo de Dios, haber experimentado el amor de Dios y no amar a sus hermanos. No quiere decir que es fácil, no quiere decir que siempre se desborda el amor, pero aquel que ha experimentado el amor querrá estar con la iglesia, querrá servirle, le amará, le servirá, porque ha gozado de un grande amor, donde ahora puede amar a su prójimo. Ahí está la respuesta. ¿Por qué nos amamos? Porque Él nos amó primero. Entonces dice, y cuando hayas experimentado ese amor, ya no verás a esos cristianos como pobres tontos. Dice, entonces admirarás a los que soportan por amor a la justicia el fuego temporal y los tendrás por bienaventurados. Ahora te burlas de los que caminan hacia la hoguera y dices, ineptos, tontos, torpes, basura, escoria de este mundo, vayan ahí a morir. Pero cuando entiendas por qué lo hacen, por amor a su Señor, serán tus héroes. Serán tus héroes. Hermanos, así se defendía la fe en la iglesia temprana. Buenos argumentos, dependiendo de Dios, argumentando con claridad el evangelio, hermanos, el evangelio, pero también teniendo un testimonio que valida nuestras palabras. Me pregunto si las personas que demandan razón de la esperanza que hay en ti han tenido una respuesta, si has podido responder de la veracidad de tu fe con tus palabras, si has dado razón de la esperanza que hay en ti, si has podido argumentar por qué el paganismo no es tu religión, por qué el judaísmo no es tu religión, y si has podido sustentar eso con una vida que lo testifique. Hermana, ¿tienes un tiempo difícil en el hogar con un esposo que te hace la vida difícil? Déjame preguntarte esto. ¿Le das testimonio con tu vida o solo con tus palabras? Hermano, es al revés. Hay problemas en el hogar porque tu esposa no se ha convertido. Bueno, ¿tiene tus palabras o también tu vida? ¿Quiénes son esos que demandan razón de la esperanza que hay en nosotros? ¿Les testificamos? No solo con hermosas palabras, pero también con una ética que respalda nuestras palabras.